Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas a todos. Bueno, acá estamos en la mesa de nuevas perspectivas de creación escénica. Tenemos 11 trabajos para escuchar, pero bueno, por ahora faltan los primeros dos, así que vamos a pasar a quien está tercera en orden, que es Paula Rojas Amador, con su trabajo La adaptación en un entorno intermedial. Ah, mira, y yo conté y yo estaba en número 7, pero bueno, perfecto. No tengo tercera acá. Ok, vamos entonces. Bueno, primero quería agradecer a la Universidad de Palermo por esta oportunidad. Mi nombre, bueno, es Paula Rojas Amador. Yo soy académica, investigadora y creadora de la Universidad Nacional de Costa Rica. Entonces, voy a hacer la presentación, sí voy a compartir pantalla. Si ven la presentación, me avisan, por favor. Está empezando a compartirse. Ahí ya estamos viéndola. Listo. Bueno, entonces, vamos a ver si nos va bien. ¿Qué nos está pasando? Bueno, contarles un poquito que lo que les voy a presentar es parte del doctorado que yo realicé en la Universidad Laval en Quebec, en el área de arte y tecnología. Entonces, ¿qué buscábamos ahí? Bueno, potencializar la capacidad expresiva y discursiva y poética de las tecnologías digitales en la escena, pensar en un proceso de adaptación que integrara estos medios desde el inicio, no como una cosa, digamos, adicional hacia el final. Y otra cosa era pensarlo en paradigma contemporáneo, exactamente ese, que las tecnologías estuvieran en favor, ¿verdad? O en diálogo con la escena, con la creación, y no necesariamente al servicio de la creación. Entonces, como vamos rápido, pues voy a ir pasando. El concepto inicial era la intermedialidad entendida como no habría, digamos, fronteras disciplinares, ¿verdad? Sino que se busca más la idea de concepto, de conexiones, de interacciones, de puntos o procesos de transformación. Entonces el enfoque empieza desde ese momento a ser distinto, ¿verdad? No lo vemos como cosas separadas, sino como un conjunto. Entonces todos los medios, inclusive el actor, el espacio, el video, el sonido, vienen a ser parte de esta escena tecnológica. Como les digo, la adaptación era una cosa muy importante dentro de mi objeto de investigación y en este caso era de un cuento al teatro, dentro de este mundo intermedial. Entonces, pensamos la adaptación como una transformación, como una repetición sin replicación, diría Hodgson, o bien un acto creativo siempre, a pesar de que sea una adaptación. Y sobre todo, pasamos sentido, no hablamos de que tengo un cuento y tengo una escena y paso de una a la otra, sino que entre ambos medios se establecen diferentes conexiones, ambos se transforman en el proceso de adaptación y tenemos entonces como foco lograr conexiones entre el cuento, la escena y el mismo proceso. En ese sentido, hay un proceso en el doble sentido, ¿verdad? No solamente del cuento a la escena, sino de la escena al cuento, puesto que ahora que uno lo lee, ya no es el mismo. Todo esto sucede dentro de un contexto de laboratorios, entonces voy a pasar rápidamente de los laboratorios. Los laboratorios se hacen para reconocer las partes, digamos, técnicas de la escena, a nivel de espacio, a nivel técnico, a nivel de exploración, siempre pensando cómo voy a escribir con estos medios. Entonces tenemos actualización, idealizar un espacio, ponerlo a prueba, empezar a crear mapping y posteriormente pues una secuencia final que era compartida con todos de una manera no final como si fuera un gran resultado, sino dentro del proceso de investigación-creación.
vamos continuando con otro obra del universo sonoro. Aquí nosotros utilizamos elementos antiguos, ¿verdad? Recreando un espacio. Esos mismos, los sonidos provocados por esos objetos eran los que estaban dentro de la instalación inmersiva y los que nos permitían pensar en el dispositivo. Entonces este dispositivo tenía 14 parlantes, las personas ingresaban y la sensación era envolvente, ¿verdad? Diferentes niveles, pero dentro de eso es pensar cómo crear este dispositivo, cómo escribirlo. Bueno, sigo. Crear trayectorias. Vimos que teníamos la luz encendida cuando el público ingresaba y se apagaba cuando el público ya estaba sentado, ¿verdad? Paula, disculpa que Porque te la idea era que interrumpa. reconociera y viviera a nivel. Te tengo que pedir si puedes apagar la cámara porque se nos está Sí. entrecortando un poco tu audio, a ver si funciona mejor la señal. Ahí vamos mejor. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, les cuento. El espacio, digamos, este tercer laboratorio era el espacio, la instalación y la inmersión de una manera progresiva. Vamos sumando los elementos que vimos de videomapping, de sonido inmersivo, hasta llegar a una propuesta inmersiva donde el espectador pues reconocía y hacía su propia trayectoria. Entonces es un poco, digamos, el avance de ir reconociendo. Ahora eso no está avanzando. Paula, estás entrando en el último minuto. Ir reconociendo que el espectador pues, ok. Bueno, que el espectador era dueño, digamos, de lo que quería observar y por dónde quería observar, cuánto tiempo quería quedarse o no, hasta finalizar con esta adaptación del cuento que se llama El mundo no se detiene, utilizando otros laboratorios y una marioneta. Así que da como resultado esta investigación un protocolo de trabajo de laboratorios de investigación para las personas que apenas están iniciando en el mundo de la tecnología, así como una escritura intermedial donde no se puede leer sino en su conjunto, en el conjunto del sonido y la imagen, porque si no el discurso pues no es completo. Esta es la escritura intermedial y fin. Ok, hay que ir muy rápido, chicas, voy a dejar de compartir. Bueno, pero igual llegaste perfecto al tiempo, así que genial, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de las presentaciones, váyanlas anotando y la idea al final es hacer un espacio de intercambio entre todos, de preguntas y comentarios sobre los trabajos que expusieron los compañeros. Buenísimo. Pasamos ahora a el trabajo de Sánchez Julia, Experiencias de escucha teatral, nuevo abordaje de las artes escénicas. Bien, voy a compartir pantalla. Perdón. Ahí está. Ahí está. Bueno, con Virginia Curet, que está también acá, vamos a hablar de las experiencias de escucha teatral, que es un nuevo abordaje de las artes escénicas que descubrimos en este último tiempo. Nosotras somos monomujer y hacemos teatro para un solo espectador. Hace 5 años que nosotras investigamos este formato, este acto de comunicación que sucede entre artistas y un solo espectador. Nuestra práctica la hacemos en un espacio acotado, que es un gabinete, como pueden ver en la foto. Es una caja de madera donde el espectador ingresa y se cierra la puerta y ahí sucede el acontecimiento teatral. Esta caja de madera, este gabinete, mide 1 metro de ancho por 2 de alto y más o menos 3 metros de profundidad. Entonces el espectador ingresa y ahí sucede la escena, y es parte de la escena.
hace exactamente un año atrás, en marzo de 2020, estábamos por reestrenar Migrantes, que es uno de nuestros ciclos, en el Centro Cultural San Martín. Y ahí sucedían 3 escenas distintas sobre la migración en estos gabinetes. Entonces el espectador hacía un circuito entrando y saliendo de cada gabinete. En esos días que estábamos ensayando recibimos un llamado que lamentablemente se suspendían las funciones y una semana después se dio el anuncio nacional que, del aislamiento preventivo y obligatorio por el COVID, y eso cambió nuestros planes rotundamente. Las primeras propuestas teatrales que vimos que empezaron a surgir tenían que ver obviamente con ver cosas de teatro en la pantalla, y todo era muy audiovisual. Y más adelante empezaron a suceder experiencias teatrales por streaming, por Zoom, por WhatsApp, lo que se llamó híbridos teatrales. Y ahí nos empezamos a preguntar, ¿eso es teatro? Y si el teatro es un cuerpo emitiendo signos, ¿qué pasa cuando ese cuerpo no está? Y en este caso, los cuerpos no estaban ni del espectador ni de los intérpretes. Entonces, con estas preguntas, estas y otras, como si el teatro es comunicación cara a cara o el teatro es coincidencia, tiempo y espacio, nos adelantamos con una reflexión que dice Mónica Berman en su libro Teatro al Borde, que es: lo escénico es un fenómeno que excede al escenario, pero también a la sala que tiene como participante al público. Unos días antes de que el mundo básicamente se detuviera para el 8M, concurrimos a un encuentro feminista en Espacio 33, donde íbamos a presentar, en el marco de Ni Una Menos, presentamos una experiencia, sin saber todo esto que se venía, presentamos un audio, las personas estaban en círculo, sentadas en sillas, y les pedimos que cierren los ojos, y les presentamos La Visita, que es un monólogo de una mujer chaqueña que sufre violencia de género, y que después de mucho tiempo recibe su primera visita en la cárcel. Y ahí es donde surgen las experiencias de escucha teatral, y es lo que vamos a abordar. Ahora bien, queremos detenernos brevemente en el acto de imaginar, que de acuerdo al diccionario significa formar en la mente la representación de sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en realidad o que son o fueron reales pero no están presentes. Para nosotras fue una manera de hacer presencial lo que por decreto era ausencia, apelando a la exaltación del resto de los sentidos. Entonces, a través de una introducción le proponíamos a este único espectador una serie de instrucciones antes de escuchar la experiencia, como por ejemplo, buscar un lugar tranquilo sin interrupciones, bajar las luces y apagalas, para mayor intimidad escuchar con auriculares, cerrar los ojos, metete como un personaje en la escena y que la imagen aparezca, le decíamos. Y eso fue importante porque nosotros trabajamos con un espectador al que denominamos emancipado, y eso nos permitía continuar con esa comunicación en la que es necesaria cierta voluntad de participación por parte de quien percibe la obra. Publicamos 2 piezas, La Visita y Negra, de forma gratuita a través de la página del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y también del Cultural San Martín. 2 piezas teatrales para ser escuchadas en soledad y en la intimidad de la casa. El paso siguiente fue escribir, ensayar y estrenar una experiencia nueva. Con todo el tema de la salud, el año pasado nosotras nos preocupamos mucho por un rol que realmente nos concierne, que es el de las mujeres cuidadoras, y salimos a investigar un poco sobre eso, tomamos entrevistas a enfermeras, médicas, cuidadoras, gente del ámbito de la salud, para obtener cierta información y testimonios, y también pusimos sobre la mesa nuestras propias realidades. Llevamos una dramaturgia colectiva que dio nacimiento a un micromonólogo que se llama María Alas de Carao, que fue nuestra nueva experiencia de escucha teatral, que fue estrenado en el Festival de Escena Argentina en el pasado enero de este año. Brevemente, queríamos retomar un poco lo que dice el semiólogo teatral Tadeusz Kołczan,
que construye una tipología de los signos y de los sistemas de signos en el teatro, entre los que están la voz, la palabra, el maquillaje, la luz, los sonidos, entre otros. Y queremos invitarles a que escuchen un fragmento muy breve de María Alas de Carau, donde podrán identificar algunos elementos que se exacerban a la hora de hacer una escucha a ojos cerrados. Si quieren pueden cerrar los ojos. Agarré mis cositas y me tomé el cole. Andar en la ruta fue lindo. Mira el horizonte, los árboles, las vacas. Allá todos los días yo sentía un puño en el pecho. Ay, ¿Puede ser que escuchemos muy bajito? Murió solo. A ver, ¿Se escucha? puede ser. Está sonando la alarma. Andar en la ruta fue lindo. Sí. Yo escuché muy bajito. No sé si A ver ahí. el resto también. Murió mis cositas y me tomé el cole. Andar en la ruta fue lindo. Mira el horizonte, los árboles, las vacas. Ay, allá todos los días yo sentía un puño en el pecho. Entre Ituzaingó me dio alivio. Acá huele distinto, ¿viste? Mira, si no habré cuidado a su papá. Bien. Podríamos nombrar en esta escucha algunos componentes, como por ejemplo la particularidad de la voz, el trabajo compositivo del personaje, una tonada que nos remite a cierta parte de nuestro país, los sonidos del contexto que pueden hablarnos de si el personaje está fuera o adentro, por ejemplo, no sé si lograron escuchar, pero había un sonido de grillos, el sorbito de un mate, lo que habla de cierta actividad que está haciendo el personaje, la palabra, la potencia que puede llegar a tener el texto, un montón de elementos que se exacerban y entonces pensamos que se cambian de alguna manera las jerarquías por las que se percibe el arte teatral. Y con esto, para cerrar, me gustaría volver a la pregunta del principio. ¿Es esto teatro? O mejor dicho, ¿qué es teatro? Entonces, siguiendo un poco con lo que decíamos de Mónica Berman, pensamos que si proponemos una definición de qué es teatro, se establece un canon que funciona más por lo que excluye que por lo que incorpora. Y entendemos que no importa tanto qué es el teatro hoy, sino quiénes hoy definen qué es el teatro, ¿no? Quiénes nos legitiman. Porque de ningún modo las políticas culturales debieran producir desamparo o invisibilidad hacia tantas artistas o artistas en general. Somos afortunadas de estar compartiendo estas nuevas zonas de abordaje a lo escénico, una zona mediatizada, pero sin duda constitutiva de las artes teatrales. Si desean escuchar la experiencia de escucha teatral completa, nos pueden escribir y también pueden seguirnos en @monomujerteatro, nuestro Instagram. Muchas gracias. Disculpas por los problemas técnicos. No hay problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos con Felicitas Ledesma Briozzo, hackear la danza, el glitch como posibilidad creativa. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer este espacio tan valioso de intercambio. Me llamo Felicitas, soy licenciada en Composición Coreográfica, mención Danza de la UNA y especialista en Industrias Culturales en la Convergencia Digital de UNTREF. En mi línea de trabajo de investigación promuevo la exploración transdisciplinar y la convergencia. Desde el 2017 investigo sobre las manifestaciones de hibridación del malambo en el siglo XXI y de forma paralela desarrollé una línea de trabajo en el campo de las prácticas artísticas en relación con las artes mediales y la tecnología partiendo del concepto de glitch. Hoy voy a hablar sobre hackear la danza, el glitch como posibilidad creativa, que es mi proyecto de graduación de posgrado. Parte de este proyecto pudo visibilizarse en formato de festival digital
en el mes de diciembre del año pasado en el Centro Cultural Digital Nodo. ¿Qué es hackear la danza y cómo surge? En esta etapa tan particular de aislamiento social obligatorio, el sector de la danza y sus actores nos perjudicamos de manera muy significativa, con lo cual tuvimos que repensar la actividad considerando el universo digital como nuevo territorio de posibilidades. Es en este contexto donde comenzó a gestarse este proyecto. Con un fuerte compromiso desde la investigación, la fundamentación de este ciclo para la danza en territorios digitales se posiciona desde la convergencia entre los procesos creativos de las artes del movimiento, el concepto hacker y los estudios sobre el glitch. La transposición de conceptos entre las disciplinas, así como el trabajo colaborativo y la hibridez de las creaciones artísticas, están cada vez más presentes en nuestros días. Abordar los procesos creativos y de investigación desde criterios innovadores y transmediales amplía el campo de acción. Este festival está pensado para las artes del movimiento desde una perspectiva convergente, invitando a explorar el concepto de glitch como pretexto para habilitar nuevas posibilidades creativas en el universo digital, hackeando la danza desde la curiosidad y la experimentación, reconfigurando los elementos que la constituyen, articulando la exploración del movimiento con otras narrativas posibles, ampliando las perspectivas y campos de acción, apropiándose de nuevas herramientas compositivas y evidenciando el proceso, el cómo de las cosas, obviando las categorizaciones para habilitar las hibridaciones creativas y entrecruzamientos disciplinarios. Los conceptos que guiaron este proceso. Para definir brevemente, el arte glitch o glitch art es la estetización de los errores analógicos o digitales, ya sea por el daño del código digital o de data o por la manipulación física de dispositivos electrónicos. Estos errores suelen producirse en el software, en los videojuegos, en las imágenes digitales, en el audio, videos y otras formas de data. Nuestra cultura basada en la polarización de las cosas, correctas e incorrectas, buenas, malas, aciertos, errores, dota de una gran carga negativa a lo que se sale del orden. En este sentido, el glitch proporciona nuevos caminos creativos por medio de un cuestionamiento del mismo concepto de error. Desde esta perspectiva tecnológica, el resultado imprevisto de un mal funcionamiento es considerado como una falla. Pero si lo pensamos desde un sentido artístico, podemos considerarlo como un nuevo espacio que se abre para la creación, un lugar incierto para sumergirse a explorar. Podemos pensar que el movimiento mismo deviene ruido y que lo residual, como glitch, también es parte de los procesos creativos, que pocas veces se muestra quedando escondido sin voz. Glitch como caos, ruido poético de una señal distorsionada que descubre el sistema, la caja negra que contiene el germen de lo que será. Otro de los conceptos abordados en este recorrido es el de hacker. Según Pekka Immonen, un hacker es un experto o entusiasta de cualquier tipo, que puede dedicarse o no a la informática, caracterizado por una pasión compulsiva por divertirse con el ingenio, ávida por reconocer los límites para poder empujarlos. Es un gran desafío para los hackers resolver problemas, desarmar cosas y entrometerse en el misterio de la caja negra, y a partir de allí poder crear algo nuevo y más interesante. Esta forma de vivir y sus valores compartidos permiten hablar de una ética hacker, que se funda sobre 3 pilares: la autonomía, la creatividad y la comunidad. Esto se traduce en la propuesta de que las personas seamos autónomas y libres en la exploración de nuestros intereses, tomando a la curiosidad como motor de la producción del conocimiento. La disolución de los límites disciplinares entre las artes y los desplazamientos de los medios expresivos tradicionales forman parte de los nuevos territorios a explorar, siendo desafíos motivadores para las artes del movimiento. Crear para la digitalidad, desplazándose al espacio virtual, conlleva la posibilidad de la creación colectiva, promoviendo el intercambio y el trabajo transdisciplinario. A partir de la idea de hackear la caja negra, el interior de la danza, el momento glitch de los procesos intrínsecos de la composición, la expresión y el movimiento. Ahondar en ese espacio en el que suceden procedimientos que no mostramos para convertirlo en expresión, en discurso, en narrativa.
Esta investigación-proyecto propone experimentar el espacio digital como lienzo para las nuevas creaciones, habilitando nuevos discursos y formas de reflexionar sobre las prácticas artísticas y sus materiales, valorizando los procesos que se esconden detrás de la obra terminada y darle voz propia de manera transmedial, revalorizando el proceso por sobre la obra acabada, dejando al descubierto o permitiendo que salgan a las superficies las notas, registros, entrevistas, textos que hacen germinar la obra, componiendo mundos con las constelaciones del universo, del proceso creativo, haciendo que cada elemento constitutivo del mismo cobre su propio sentido, generando intersecciones y convergencias, creando nuevas estéticas, modos de producción, distribución y consumo artísticos, abordando el concepto de glitch como pretexto creativo para experimentar desde las artes del movimiento lo digital. Con todo lo dicho anteriormente, este proyecto tiene como objetivo fomentar el espacio de encuentro, el trabajo colectivo y transdisciplinar, habilitando la variedad de soportes y potenciando la convergencia como punto de partida para la creación. No sé si puedo sumar 2 líneas más para comentar lo que se concretó, Dale. o ya terminó el Sí. tiempo. Bueno, la instancia Acaba que de terminar, pero sí, no hay problema. Ahí va. 2 segundos. La instancia que se concretó de este proyecto, porque en verdad es muy amplio, fue la muestra virtual de contenido audiovisual asincrónico. A partir de una convocatoria abierta se seleccionaron 12 obras, 11 argentinas y una de Murcia, España, que se dividieron en 3 lotes, agrupadas bajo un concepto diferente, glitch, tiempo y espacios, y por otro lado, con un acuerdo gestionado con el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, se programaron 11 trabajos prácticos y trabajos de integración final de los alumnos en formato audiovisual asincrónico realizados en el transcurso de la pandemia. Ahora sí, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, continuamos con Paola González y con su trabajo de las tablas a la web. Hola, buenas. Yo soy Paola González Vargas, también soy académica de la Universidad Nacional Costa Rica y hoy quiero comentarles o conversarles un poco acerca de mi experiencia de investigación forzosa acerca de el cambio que vino a partir del COVID de un proceso de dirección que originalmente era pensado para trabajar desde la presencialidad en el espacio escénico y terminó convirtiéndose en una pieza para transmisión en streaming. Iniciamos este proceso, este proyecto en el marco de un conjunto de personas de diversas disciplinas que de manera independiente nos juntamos para diseñar un proceso en el que queríamos como objetivo final tener un producto que fuese un espectáculo en un espacio no convencional. Inicialmente comenzamos juntándonos en el mismo tiempo y espacio y empezamos a trabajar bajo 3 pilares fundamentales que eran el teatro performativo como línea estética, la autorreferencialidad como forma de trabajo y abordaje de la intérprete en su proceso de creación y la codisciplinaridad, entendiendo esta como el aporte desde cada disciplina basada en un ejercicio de roles, donde la toma de decisiones se realizaba de manera horizontal, orquestadas por la figura de la directora, que constituía un espacio de toma de acuerdos, de poner en duda las mismas cosas que íbamos proponiendo para así generar el propio proceso. No partimos de ningún texto en específico, sino que más bien de diferentes recursos que sirvieron de punto de partida para crear una narrativa propia que podría ser una dramaturgia escénica, pero en este caso se convirtió en una dramaturgia para transmisión en streaming. Inicialmente pensábamos que íbamos a trabajar en un patio abierto, que ya de por sí era un espacio no escénico, pero también empezamos a pensar que esto sucedía en los países donde se encontraban nuestros coproductores, tanto en El Salvador como en Colombia, en Barcelona y en Panamá. Este es el grupo de intérpretes estaba afincado en Costa Rica y teníamos a una intérprete que en ese momento estaba en Barcelona con ella. Habíamos pensado que originalmente se iba a trasladar a Costa Rica para hacer un proceso creativo intensivo para el montaje de la pieza. Sin embargo, a partir del COVID, la intérprete que estaba en Barcelona no pudo viajar a Costa Rica y tuvimos que empezar a descubrir nuevas maneras de trabajar. El equipo de creación también estaba compuesto por especialistas en diferentes áreas del conocimiento, específicamente, Gloria Lara en el área de la música, Luis Paulino Salas en la creación audiovisual, que también estaba en España,
Daniela Valverde en el área del diseño de vestuario, Isela como asistente de dirección, David Budowski como director, bueno, inicialmente como diseñador de iluminación y luego se convirtió en el director de fotografía de la pieza, y Gustavo Abarca, que en realidad se encargaba del área audiovisual, y Elizabeth Argüello, la diseñadora gráfica, que a partir de que la pieza se transformó en un formato más para transmisión en vivo, cobró un protagonismo fundamental en el desarrollo de la pieza. Inicialmente la materia creativa de laboratorio giraba sobre conceptos sueltos. Quisimos abordar el cuerpo, la idea de la mujer, el estado, la familia, el amor, todo esto a partir de comedias, intrigas amorosas, relaciones afectivas, y empezamos a formar unas nubes de conceptos que se fueron transformando poco a poco en la metodología de trabajo que íbamos a implementar en el proceso de creación. La visualidad desde el momento de partida fue un punto muy importante y muy interesante, porque decía mucho de cómo es que la narrativa de la pieza se iba a construir, no solo a nivel textual, sino también a nivel interpretativo, pero sobre todo a nivel de discurso que integrara la puesta en escena, la plástica, el vestuario y los discursos previos a la pieza que se desarrollaban en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. Aquí pueden ver algunas imágenes, evidencias creativas de cuando nos podíamos juntar en vivo en el espacio a trabajar, a probar cosas con el cuerpo, y cuando empezamos a desarrollar algunas escenas o materiales sueltos que después teníamos que consolidar en una sola pieza. Esto nos duró más o menos de febrero a marzo del año 2019, y en marzo entramos en la crisis de la pandemia por COVID-19, lo que generó el segundo capítulo del proceso, al que denominamos incertidumbre, que es ese proceso de seguir creando cuando no sabemos qué vamos a hacer. Empezamos a experimentar a través de la plataforma Zoom ensayos virtuales 2 veces por semana, con preguntas como cómo crear desde la virtualidad, qué tiene la virtualidad que nos seduce tremendamente, qué estamos haciendo, cómo utilizamos los soportes como la cámara, la pantalla y otros. Empezamos a generar tareas donde se desarrollaban registros audiovisuales de escenas y materiales que íbamos planteando, y empezamos entonces ahí sí a desgranar una metodología de creación que se basó en talleres disciplinares. Cada uno de los diseñadores formó un taller de su propia disciplina para las otras personas que integraban el equipo creativo, y así fuimos ensamblando la pieza. De este modo, David nos ofreció varias sesiones de trabajo sobre iluminación, Gustavo sobre audiovisual, Gloriela sobre música y Daniela sobre vestuario. A partir de estos talleres fuimos extrayendo el material que se unía a la estructura inicial de las escenas que habíamos improvisado y consolidado cuando estábamos trabajando en vivo, y logramos ir ensamblando todo el contenido de la narrativa que daría como resultado la pieza final. Estos laboratorios además se prestaron para hacer otras exploraciones específicas, hablando precisamente del glitch, de la interrupción, de la virtualidad, de cómo eran las narrativas audiovisuales, cómo se diferenciaba una narrativa teatral de una narrativa internetera, o que responde a cómo se desarrollan los procesos de comunicación en redes sociales. Y por otro lado, también probamos virtualizar el cuerpo por medio de avatares diseñados en 3D y realidad aumentada. De hecho, que en algún momento la única relación que teníamos entre nuestro cuerpo y el espacio eran estos cuerpos que suplantaban el cuerpo real y que se movían e interaccionaban en entornos virtuales. Como pueden ver acá, los personajes que se modelaron en 3D se diseñaron a partir de las imágenes de los actores y las actrices. Posteriormente fuimos creando el guión a manera de collage entre todos y todas, y la pantalla siempre se convirtió entonces en nuestro soporte, dando como resultado una pieza que no solamente era intermedial, sino que además mezclaba la presencialidad en el espacio escénico con material pregrabado, generando el encuentro de dos lenguajes de formatos distintos, como lo es el audiovisual y la presencialidad en el espacio. En ese sentido, logramos desarrollar una pieza que tuvo una duración de 1:15 en el Teatro de la Aduana de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, y lo logramos transmitir a través de una plataforma vía web con un sistema de interacción con el espectador a través de un chat de WhatsApp. La pieza se volvió interactiva, habían 3 finales, cada final podía ser escogido por las personas que participaban de la pieza, y bueno, esto fue un poquito nuestra experiencia. Muchísimas gracias, porque yo creo que ya estoy al borde de los 7 minutos.
Perdón, estaba silenciada, sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Paola. Seguimos entonces con Silvia Dalquist y María Victoria Mastriano, de la escena a la pantalla, desafiando el proceso creativo. Bueno, hola, acá estoy, empiezo yo, después le cedo la palabra a Vicky. Bueno, contarles, primero agradecer que podemos estar aquí a través de Zoom, construyendo juntos. Espérenme un segundito que cierro acá. Bueno, primero que nada contarles que nosotras somos profes de expresión corporal y que nuestro desafío, digamos, fue trabajar una obra que veníamos pensando, no la teníamos lista, una obra que veníamos pensando desde expresión corporal para infancias, bueno, en el medio de la pandemia, transformarla en un audiovisual. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de este relato de experiencia. Nosotras ya hace casi 10 años que somos docentes en distintas escuelas públicas y privadas, trabajamos con infancias de todas las edades, y bueno, sobre todo Vicky tenía esta idea de construir una obra escénica desde la expresión corporal. ¿Y por qué remarcamos esto de que somos de expresión corporal? Porque nos parece fundamental para poder pensar cuáles son los fundamentos de nuestra obra, y que no es lo mismo construir una obra escénica desde el teatro o desde la danza que desde la expresión corporal. Brevemente, para contextualizar, la expresión corporal nace allá por los años 50 de la mano de Patricia Stokoe, que es la fundadora en Buenos Aires. Nosotras somos de Rosario. Acá en Rosario hubo otros movimientos históricos, además de provenir como un lenguaje de la danza, hubo también un acercamiento muy grande de docentes hacia lo teatral, la expresión corporal como parte del teatro, y también desde un lugar más de la psicomotricidad o lo terapéutico de la expresión corporal. Pero los ejes fundamentales sobre los que se basa son el trabajo con el propio cuerpo, la exploración del cuerpo en el tiempo, en el espacio, en relación a lo sensible, a las emociones, la energía, lo físico, lo óseo, lo muscular. Ese es un eje. Otro eje es el proceso creativo, la imaginación, y otro, la improvisación, la composición, y otro eje que es fundamental, que es el vínculo con otros, sea con los compañeros de la clase o de la obra, y los espectadores, ¿verdad? Bueno, entonces nosotras nos preguntamos cómo podemos sostener estos ejes desde una obra que se transformaba en un audiovisual, porque al ser, cuando la veníamos pensando de manera presencial, por supuesto que iba a aparecer todo el tema de un diálogo permanente de la protagonista, que en este caso es Vicky, con el público, los niños, las familias que asistieran a la obra, además del escenario lúdico e interactivo con las infancias, y también ir viendo, ¿no es cierto?, qué pasaba con esos emergentes del grupo en cuestión que iba a observar, que iba como espectador a la obra, o como observador, pero participante también. Entonces, bueno, algunas preguntitas que nos hicimos y que tienen que ver con nuestra experiencia docente es, ¿qué intuimos o detectamos acerca de las necesidades de aprendizaje corporal en las infancias? ¿Cómo logramos nuestros objetivos de enseñanza sin bloquear, desestimar los emergentes, inquietudes, dudas, propuestas del contexto de cada grupo, niños? ¿Cómo proponer desafíos motivadores, tanto en la clase como en una obra escénica? ¿Cuánto valoramos como docentes y damos lugar a que las infancias valoren el proceso de trabajo corporal más allá del producto o resultado? Así que bueno, ahí se nos encontró un gran desafío de cómo llevar adelante la propuesta, pero desde lo audiovisual. Vicky. Bueno, yo voy a continuar contando cómo surge el guión. El guión es una historia basada en los recursos didácticos que tuvimos como docentes que inventar y sacar a flote para llegar a los hogares, a las familias y a las distintas infancias en los distintos contextos. Uno de esos recursos fue el audio, como escuché por ahí que se ha utilizado. Sí.
Pero solo audio, donde por ejemplo en mi caso yo armaba un audio, grababa un audio contando una historia donde evocaba imágenes que invitaban a mover. Este movimiento, digamos, no era de manera conductista, sino era evocar imágenes, poner en un contexto, poner en una historia, poner en una situación. Por ejemplo, uno de estos fue la selva. ¿Pero qué selva? ¿Qué selva le estamos transmitiendo? ¿Qué selva le podemos traer a estas infancias? ¿Qué selva conocen? En esa investigación con mis alumnos fuimos viendo que había selvas que no conocían. Entonces con Silvia, también ella con su rama de la antropología, ella es antropóloga, me propone también investigar la selva amazónica. Y de ahí, desandando y anudando, armando y metiéndonos, llegamos a querer contar una historia de una protagonista que viene de la cultura andina, con una vestimenta, con una trenza gigante, con colores que tienen que ver con los colores que representan esta cultura, que tienen un porqué, que tiene una filosofía, la filosofía que para nosotras es desde la ternura. Entonces, en este andar, se forma Munay y sus viajes de colores. Y nos hacemos preguntas como cómo va a llegar esto de forma audiovisual, cómo lo van a ver las infancias, si lo ven cómo lo van a ver si lo ven en un celular, si lo ven en una computadora, si lo ven en una pantalla grande, si lo ven solos, si lo ven a la mañana, si lo ven a la tarde. Esas cosas, cuando estamos en un teatro, lo podemos ir armando, porque ya lo predisponemos, ponemos una fecha, un horario y bueno, un armado. Y también agregar desde la parte de la escenografía. Y por último, cerrar, que podemos señalar que el mayor desafío de pasar de pensar algo teatral a algo audiovisual es la transformación de este proceso creativo, fue de nosotras mismas. Construir y seguir sosteniendo un proyecto en pandemia es todo un logro que nos hace celebrar las artes y el poder del cruce de los lenguajes, más que nunca. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con Cintia Borges Carreras, la transformación corporal en la encarnación de narrativas coreográficas. Sí, bueno, voy a intentar compartir, a ver si no tengo problema. No sé si se ve. Sí, estamos viendo... Vale. Sí, perfecto. Vale, pues nada, primero agradecer este espacio de reflexión tan necesario. Y bueno, quiero empezar citando a Le Breton en una reflexión que parte de la consideración de la danza como lenguaje, por retratar esta la encarnación de un tipo de contar discursivo en los cuerpos escénicos. La danza es la invención de un mundo inédito de apertura a lo imaginario, una fuga fuera de los imperativos de significación inmediata. Se entiende que el cuerpo escénico es un espacio de representación abierto a la deconstrucción de identidades, a la fragmentación de lo codificado en los parajes de la sociedad, a la recomposición de los afectos o a la reconexión de los entresijos comunicacionales entre lo que se halla en su ser y lo que comporta el mundo significante de un afuera que es también adentro. La corporalidad en la danza ha de pensarse más allá de las exigencias biomecánicas de ejecución técnico-estética, traspasando cualquier rigidez en la capacidad de articular movimientos desde una escena que enmudece y desvela en su silencio un contar. La entidad del bailarín como artista del mover danzado altera su propia imagen corporal para hacerse ver en un espacio de representación dramatúrgica en el que se recomponen narrativas. La hipótesis de la investigación parte de estas premisas que acabo de exponer. Se entiende que no hay en el sistema dramático de la danza una ruptura del comunicar, ni tan siquiera cuando su lenguaje se situó en la deconstrucción de los códigos tradicionales. Se entiende asimismo que se está tratando de un contar metamórfico que ilustra el imaginario del creador a partir de las heterogéneas derivas del mover. A continuación, ilustraré de la forma más gráfica posible los sentidos que crea lo danzado a partir de una imagen concreta de cuerpo, no exclusiva ni totalizadora, pero sí idónea para identificar los paradigmas asociados del narrar. El bailarín adquiere en su gesto la idealización expresiva de un discurso que representa un sentir, siempre la dinámica explosiva de la no permanencia.
Los sentidos interpretables en un proceso de escucha espaciotemporal se vivifican en una imagen dinámica que dice sin necesidad de pronunciar palabras. Su percepción, por tanto, no es una mera contemplación, sino un tipo de acción. Y cito a Isabel Guinot: mirar es una acción y un proceso pasivo que se desarrolla, pase lo que pase, mientras tengamos los ojos abiertos. Este tipo de mirada se detiene en un cuerpo presente utilizado como herramienta de comunicación, pero cuya presencia es inestable por la desaparición a la que se aboca en la temporalidad espacial del espectáculo. Ante esta dialéctica de lo presente ausente, la fenomenología de Husserl recoge un concepto que Alarcón utiliza para teorizar sobre este tipo de temporalidad, en la que interactúa lo opuesto y además permite articular los sentidos operantes de la intencionalidad del artista. Este, nombrado como sistema cinestésico, faculta el movimiento subjetivo desde la perceptibilidad para generar algo en el otro. En este divagar acerca de los sentidos corpóreos, de nuevo recurro a otra cita. Dice: el bailarín no se limita a expresar un sentido a través del movimiento, no es una imagen virtual lo que produce, sino que trae a la existencia algo sustancial, la realidad misma de su creación. Desde el cuerpo se componen los sentidos del contar humano en la gran imagen teatralizada, a través de la encarnación vívida de textos que no tienen por qué representar un argumento en sí mismo. En ese cuerpo brotan los signos existenciales que hacen posible la transferencia de un contar corporizado a través de una narrativa. Este relatar desplaza identidades y en el desplazamiento la desnudez puede aparecer, pero la máscara de la tela tan solo será efectiva cuando su vacío se impregna en la piel. La piel como frontera es pensada en el ballet Körper de Sasha Valls, siendo el manto protector que se resguarda bajo las capas de la epidermis como la voluptuosidad de su gravidez móvil, de un cuerpo no sexuado, neutro. Los cuerpos narran en la desarticulación de lo argumental conceptos dialógicos entre sí mismos, como espacios del ser que pierden la practicidad instrumental en la danza para ser objeto de discurso. Este ballet de Valls pertenece a una trilogía que honra al cuerpo, seguida por la obra S. En su caso, la dermis corpórea proliniza la sensualidad erótica mediante la interrogación de símbolos metafóricos que evocan un tipo de mover procedente de la imagen lingüística de palabras que comienza en alemán por la letra S. Fielding relaciona esta forma de gestar lo coreográfico, dada la arbitrariedad del lenguaje, en la fenomenología de Merleau-Ponty y en la semiología de Ferdinand de Saussure, percibiendo en la estética de Sasha Valls un sistema equivalente a la sintaxis. Ese tipo de actos expresivos en cualquier acción de danzar tienen implícitos un significado modulado por la combinación de los movimientos, por la distribución espacial o por la relación entre intérpretes e incluso por factores externos a la obra. La trilogía se cierra con Nobody. En esta obra se trata la putrefacción de la carne como contingencia del devenir del vivir humano. Su descomposición se hace imperecedera entre las estructuras arquitectónicas por las que transitan los bailarines. A continuación muestra unas imágenes en las que vemos a un sujeto que soporta el duelo de la muerte, oculto bajo la vestimenta de un cuerpo que ha dejado de latir. Y esta otra capa de tela, que no le pertenece, ajena, es más que un tejido que pasa a cubrir dos pieles, la viva y la muerta. Al abordar en la investigación paradigmas heterogéneos de la transformación mutable, los sentidos corpóreos del danzar se constituyen por la acción de fuerzas metamórficas por las que autoilustrarse. El de la danza es un cuerpo metamórfico en la fluctuación de su propia narrativa que se cede a la subjetividad y activa un catálogo ingente de información. Lo contado pasa entonces a depender del reflejo sensitivo que la danza hace emerger en el proceso de percepción. Si así lo consideramos, la acción perceptible activa lo que Foster denomina empatía cinestésica como reacción emocional de los sentidos de narrar. De este modo, lo contado en los ballets puede hacerse metáfora de un tipo de transformación física que ocurre, según Sitio Stone, en la realidad material del cuerpo danzado. En el ballet de Azurpita, sobre la metamorfosis de Kafka, se trama la deformación de la fisonomía como tópico narrativo. El mover que da inicio al ballet decodifica las palabras retratando la posesión que el ser mítico representa, un ser de piel pegajosa. Su danza encarna la descomposición de los atributos humanos, en la ruptura de los límites que lo definen. Su deformidad afecta a los otros cuerpos con los que convive. Ya no se trata de una deformidad física propia, sino que conquista a la escena. En esta deriva del discurso, el arquetipo del monstruo se percibe como motivo recurrente. Kafka hace que Gregorio Samsa sea un monstruo. Entonces, vemos cómo esto se traslada a otras perspectivas, ¿no? En una otredad que altera los cuerpos, demonizándolos a través del estereotipo, como Medusa o como Frankenstein. No me puedo detener en los ballets por falta de tiempo, pero bueno. Decir que el terror se corporiza en lo danzado y esta capacidad de relatar lo concreto es otro de los elementos que es capaz de portar en su piel desde un hacerse sentido, pero también relato de un mítico narrar.
La cualidad metamórfica de los sentidos del corpóreo contar identifica la narrativa coreográfica, pues decir que, concluyendo ya, que el cuerpo es comunicador, es entidad en acto, es habitarse también con la mente, es teoría en la diversificación artística de los métodos del decir, del actuar y del percibir. Es encarnación del oculto, mudanza de piel, dislocación de la función natural biológica, forma desfigurada en la distorsión de un mover desenfrenado que no admite pausa hacia la alteración temporal. Es actuación representacional mutilada por la imagen de la mirada interpretante y exegética. Bailar es transformar ese cuerpo, dislocar a la mente de él para deformarlo, pero recuperando el pensar para ocupar los espacios vacíos de la existencia. El cuerpo ha de mutar, arrebatado de prejuicios que coarten la expresividad narrada, que subviertan los valores preconcebidos y que hagan contar lo silenciado en un grito latente. Este ha sido y es su cuerpo, un cuerpo metamórfico de la existencia hecha arte. Y con esto pongo fin a mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Justo, cronometreada, 7 minutos. Vale. Bueno, seguimos entonces con Roberto Tamburrini. En 3, cuerpo-obra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bueno, En 3, cuerpo-obra es una obra que precisamente este año cumple 10 años. Fue una obra que pusimos en escena y que resultó ser mi tesina de graduación de la licenciatura en expresión corporal dentro de la UNA. Y se me ocurrió presentarla en este congreso dentro del contexto que estamos viviendo de pandemia, por cierto grado de nivel de proyección profética, podemos decir, acerca de la composición, ¿no? Cuando yo me planteo generar esta obra, me hago la pregunta por qué teníamos que buscar siempre para componer, para crear, dentro de la expresión corporal, un espacio y un tiempo definidos para todos los intérpretes que forman parte de una creación. Entonces, comienzo a generar esta obra a partir de una serie de episodios coreográficos que en principio no tenían relación, que fui creando a través de la carrera en distintas materias, en distintos momentos, y me proponía en un principio generar una secuencia de episodios coreográficos donde los espectadores iban a terminar de darle la unidad que en principio y entre comillas no tenían. La obra tiene su nombre a partir de 2 elementos. Uno es el entre, que tiene que ver con esos lugares intermedios entre las zonas que componen la creación, y otro es que éramos 3 intérpretes. Así que básicamente la sucesión de episodios coreográficos tenían que ver con las posibilidades de vínculos a partir de 3 intérpretes, que generaban 3 solos, 3 dúos y un trío. Comenzamos a componer esta obra, como dije anteriormente, a partir de elementos que yo ya tenía trabajados, o episodios coreográficos que yo ya tenía algunos trabajados. Y cuando empezamos a mostrarla a los directores de tesina para ver su proceso de evolución, resultaba que en los apagones entre un episodio y otro acontecían cosas inesperadas. Podíamos tropezar contra algún elemento escenográfico que estaba en escena, podían escucharse voces dando cuenta de que había que dar algún lineamiento técnico, como prender la luz, apagarla. Y ese entre cada episodio coreográfico empezó a crecer, de manera tal de que la obra se fue constituyendo como lo que yo definí dentro de mi tesis como el cuerpo-obra, como elementos que en principio tenían que ver con una fragmentación, que venían de diversas composiciones que en principio no tenían nada que ver entre sí, y al ponerlas en relación comenzaron a generar un cuerpo con su propia voluntad. Es ahí que yo encuentro en un texto de Deleuze, que se llama Nietzsche y la filosofía, una definición de cuerpo, donde básicamente lo definía como fuerzas que entran en relación azarosa de tensión en lucha por el poder.
Entonces comprendí que la obra fue ganando esa propia voluntad de poder, que tenía que ver con transmitir algo más allá de mi propia decisión como director y como intérprete. A partir de ahí empezamos a generar un sistema metodológico, que es el que quiero traer a colación, que tiene que ver con la noción de montaje en el cine, o creo que alguien acá también habló de collage. Entonces, que básicamente tenía que ver con poner en relación estos episodios coreográficos de carácter azaroso, compuestos en tiempo y espacio diferentes, para que cobren una dimensión corporal y que a través de la propia voluntad de la obra se genere una propuesta afirmativa escénica. Bueno, esto resultó el trabajo de la obra, que la pueden leer por internet, está subida a la tesina, lo mismo que el video, pero lo que quiero traer hoy acá para compartir es que este sistema de creación yo soy docente en la UNA, de composición coreográfica. Entonces, con todo este nuevo contexto de pandemia y las clases por Zoom, resultó un sistema de composición muy interesante para los alumnos. Esta idea de generar tríadas a partir de propuestas independientes de composición y montarlas dentro de la pantalla para generar tríos. Esto lo aplicamos el cuatrimestre pasado en una cátedra. En principio, como dice la propuesta de Deleuze, estas fuerzas en tensión son azarosas, es decir, cada episodio coreográfico que los estudiantes componen tiene su propia autonomía, pero al ponerlos en relación, entra en cuestión un concepto junguiano, que es el de sincronía. Entonces empezamos a ver de qué manera estas cuestiones que eran azarosas podían tener cosas en común. A partir de ahí se generaron los trabajos finales de la composición en la cátedra, y bueno, lo que quiero dar cuenta es cómo un pensamiento que se generó desde las problemáticas para componer en el contexto posmoderno tan fragmentado, desde la noción espacio-temporal hace 10 años, pudo tener un buen resultado en estos nuevos contextos aplicado al sistema de la educación. Así que bueno, eso es todo lo que quería contar. Naturalmente podría leer fragmentos de la tesis y demás, pero eso lo pueden encontrar por internet, lo mismo que el video. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos con Ángel Grijalva, no está, ¿no? ¿Seguía en la lista? No. Bueno, seguimos entonces. No se sumó. Carla Pesolano, matrices discursivas en la praxis de una escena teatral argentina. Hola, ¿cómo les va a todos y todas? Bueno, yo soy Carla Pesolano, soy doctora en artes por la Universidad de Franche-Comté y por la Universidad de Buenos Aires, y ahora estoy desarrollando mi postdoctorado con beca de CONICET. Este trabajo que traigo es un fragmento, digamos, de esa investigación que ya trae su curso desde el doctorado y sigue todavía. Voy a leer para poder atenerme a los 7 minutos. Comienzo. En esta ponencia busco indagar en los decires del grupo teatral Piel de Lava, reconociblemente singular dentro de la escena teatral porteña, para intentar dar cuenta de los modos en que se organizan las matrices discursivas con las que refieren a sus praxis, conformando no solo un decir acerca de las mismas, sino también un pensamiento específico que se irradia sobre la práctica escénica toda. Sus obras se fueron sucediendo desde 2003 con un tipo de abordaje escénico que fue variando, pero siempre sosteniendo la prueba de lo grupal como centro. De este modo, la concepción de lo grupal como oposición política, la búsqueda de lo que llaman cimiento en la creación y la elaboración de una concepción de la profesionalización conjunta son algunos de los principales nodos que dan textura a la trama de creación en común que se apoya en lo colectivo desde el comienzo de su colaboración. Como he apuntado en trabajos anteriores, a partir de rastrear los modos en que los artistas refieren a sus prácticas, me permito pensar en una serie de conceptos que se forjan como herramientas con el roce de lo real, al decir de Marie Bardet. Esto sería enunciaciones que sin voluntad totalizante rondan las praxis distinguiendo diversas concepciones de mundo. Podría pensarse
que es en estas terminologías puntuales que reside gran parte de la memoria lingüística que irradia la escena teatral de un territorio, en este caso el teatro porteño. Dentro de la configuración de lo colectivo, esto termina de reafirmarse en lo que Alberto Ure llama el lenguaje sordo de los grupos, que no solo abarca los decires específicos internos al encuentro del tejido grupal, sino también al imaginario en común que tiende las redes para que ese tejido exista. Este trabajo se inscribe dentro de una investigación de amplio alcance, que desarrollo desde mi formación doctoral y sostengo ahora durante mi postdoctorado. Allí me ocupo de estudiar los modos de referir a las praxis de diversos creadores y creadoras de resistencia. Alberto Ure, Eduardo Pavlovsky, Ricardo Bartiz, Alejandro Catalán, Bernardo Capa, Analía Causeiro y Sergio Boris. Al desplegar esas redes de pensamientos en torno a sus praxis, se pueden vislumbrar ligazones y herencias entre decires comunes que los conforman como red dentro del campo teatral nacional. Sin embargo, la particularidad de este caso testigo, La piel de lava, es que se piensa en los decires específicos que se fundan en la fricción de la interacción grupal. Para estudiar estas cuestiones, me intereso especialmente por indagar acerca de lo que ellas llaman el modo ensayo, que es uno de los fundamentos medulares de su concepción escénica para la creación colectiva. Como mencioné, en el año 2003, Piel de Lava se constituye como un grupo a partir del encuentro de Pilar Gamboa, Elisa Carrecajo, Laura Paredes y Valeria Correa. Desde ese momento y hasta la actualidad, han trabajado ininterrumpidamente como colectivo de creación. Colores Verdadero, Neblina, Tren, Museo y Petróleo son los rastros devenidos obra de esos procesos de creación conjunta. El grupo trabaja también en algunos casos con la directora y dramaturga Laura Fernández, que codirigió 3 de estas obras. Respecto de su método de trabajo, los lineamientos sobre los que desarrollan sus búsquedas escénicas rondan la dramaturgia en grupo, la dirección y la actuación. En su concepción de la grupalidad como práctica política, estas creadoras riman sus dinámicas de trabajo horizontales con el movimiento feminista. Así lo dirá en entrevista Valeria Correa. Abro comillas. Creo que la horizontalidad es feminista, es lo que propone el feminismo. No digo que sea algo exclusivo de la mujer, pero lo tiene entrenado, porque para sobrevivir lo tenés que desplegar. Fin de cita. Además de esta perspectiva específica que se acentúa en sus dichos de los últimos años, algunas de las temáticas recurrentes respecto de su pensamiento grupal acerca del teatro suelen ser la profesionalización, la búsqueda de un lenguaje conjunto para la escritura en colectivo, cuestiones en torno a los dispositivos de actuación y formatos de prueba para dar con una actuación singular. La detección de un decir del material y especialmente la idea de lo que llaman modo ensayo, como les dije antes, que sería un espacio de búsqueda peculiar para la creación artística que transitan como una especie de situación autoimpuesta, podríamos decir. Ellas dicen: nos juntamos a probar ideas, textos y materiales que nos motorizaron a empezar una nueva obra. Siempre llamamos a esa instancia ensayar, aunque a veces lo que se ensaya no existe todavía. En este caso, la definición acerca de la propia metodología se vuelve determinante de la poética que construyen, desde la articulación de ideas de grupalidad y ensayo permanente. Dentro de esa articulación aparece también la posibilidad de autonomía que les da la dramaturgia colectiva, cuando de la colaboración emana una presencia de otredad, lo que ellas llaman un integrante fantasma que mueve los hilos desde su perverso escritorio. Fin de cita. Cuando este grupo de creadoras comenzó a estudiar y compartió espacios formativos a mediados de los 90, el contexto escénico de Buenos Aires propiciaba espacios de estudios privados en que se imponía la llamada dramaturgia del actor. Esto se inscribe dentro de las poéticas de creadores de resistencia, que aparece como respuesta a un momento previo de preeminencia del texto como centro de la escena. Es decir, que frente a un teatro en que lo logocéntrico es fundante, imponiéndose incluso como forma de hegemonía, el trabajo sobre los cuerpos de actuación como principales productores de sentido se reafirmaba y buscaba su cauce. Dentro de este abordaje escénico, entonces, el cuerpo de actuación se propone como un material base para producir un lenguaje de creación específico. Los vínculos se instalan como material dramático y el ensayo se configura como el espacio en que puede delinearse una poética singular. Sumado a estas particularidades, esto se instala en un momento del Teatro Nacional en que se fomentaba que los estudiantes generaran sus propios materiales de modo horizontal, dando lugar a escrituras colectivas que daban cuenta de la búsqueda de un lenguaje conjunto. Ese contexto de encuentro en que se produjo el germen de esta grupalidad particular no es menor dentro de la genealogía de este colectivo. Incluso hoy en día, estas creadoras referirán dentro de sus matrices discursivas a los dispositivos de actuación que se sostienen desde la fe en la prueba, por ejemplo. Y hablarán también del afuera y el adentro de la escena como una lógica de creación que se entrena al, y ellas dicen, asumir el conocimiento que el actor tiene de la escena, dialogando con el exterior
sin jerarquías previas. Por lo tanto, si se piensa en la escena desde un afuera adentro permanente, el ensayo deja de entenderse como una suma de personas, sino que se conforma como una cosa más que humana, siguiendo como lo que diría también Alberto Ure. Aquel evento efímero, único e irrepetible, que se da en el encuentro entre esas personas. Esa maleza, como le dicen a Fiel de Lava, esa desmesura, tal como concibe este grupo de creadoras en la creación grupal, da cuenta de una subjetividad compartida. O como detallarán, una mirada del mundo en común que funciona como recorridos del mapa de un mismo GPS. De hecho, es curioso cómo este grupo de creadoras le da entidad especial a esa dinámica de trabajo cuando define aquella idea propia de modo ensayo. Para terminar, ya estoy pasada, ¿no? Sí, recién se cumplieron 7 minutos, pero termina Bueno, tranquila. Dale, redondeo. En ese espacio de búsqueda, que mucho tiene que ver con una concepción de escena apoyada en los cuerpos de actuación, se impone el ensayo como un laboratorio, dirán ellas, de donde surge un monstruo obra, especie de Frankenstein, dirán, en mutación permanente. De hecho, esta lógica de creación le da a la grupalidad una entidad autónoma y única. Aquello que el grupo sabe es la piedra preciosa que se impone en el entretejido entre escritura y cuerpos de escena, más allá de las individualidades. Para terminar, pareciera ser que ese monstruo de 4 cabezas, como refieren ellas mismas a su grupo, da cuenta de una horizontalidad intrínseca que toma el movimiento feminista como modelo que podría servir para generar una transformación profunda en las praxis de creación. Sus recursos técnicos, así como sus recursos poéticos, permiten pensar en lo que describen como una forma de creación de resistencia que se apoya en los vínculos elegidos por encima de una institución que sostenga esos lazos. De hecho, serán justamente esas matrices las que parecen conformar una textualidad cifrada, siguiendo la categoría de Hans Blumenberg, única y específica, que responde a una concepción singular de la escena, a modo de un microsistema teórico que no tiene voluntad ejemplificadora, sino que son los cimientos de las propias prácticas. Sus formas de referir a las prácticas de la escena incluyen diversas alusiones a conceptos clave, que en muchos casos mutan y en otros casos se mantienen, como redes del decir y del hacer dentro de la cotidianeidad de la praxis. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no sé si este fue el último trabajo que teníamos en la lista para presentar. No sé si llegó alguno de los expositores que no... Sí, no, con este trabajo fue el último ya, con todas de todas las presentaciones que teníamos para hoy, para esta mesa. Bueno, yo no vengo particularmente del mundo del teatro, sino de la fotografía, y también soy antropóloga, y pensaba mientras los escuchaba a todos cómo las nuevas perspectivas de creación escénica, así como se llama la mesa, tuvieron que reconfigurarse, si bien todos utilizaron recursos que en gran parte ya existían, tuvieron que como reconfigurarse y poner primera y tomar forma a partir de esta especie de glitch que fue el COVID, como un error en la Matrix de la humanidad que nos recordó que éramos humanos y que estas cosas nos podían pasar, y que obligó, o de manera obligada, pasó a dar forma a nuevas formas justamente de representar. Así que eso me parecía como muy, muy destacable. Y me preguntaba, en el caso de quienes contaron experiencias que tuvieron que reconfigurarse a partir del COVID y tomar una nueva forma y utilizar otros medios, esta pregunta es como para todos, ¿cómo sintieron la recepción de sus obras en los distintos formatos que fueron contando? Y si continuó algún tipo de interacción, o si pensaron en continuar con algún tipo de interacción con los públicos, haciendo uso de las herramientas, de las redes sociales y de las herramientas digitales con las que contamos. O sea, me pregunté también por la recepción de todo esto. Es una pregunta abierta. Quien quiera contar algo. Bueno, digo algo yo. A ver, en nuestro caso, como la propuesta de una experiencia de escucha teatral, había mucho agradecimiento a la experiencia de estar en tu casa, tomarte unos minutos, porque también pasó
que, bueno, la gente toda su vida se volvió hacia adentro, ¿no? Y la escuela era adentro, y bueno, todo lo que ya sabemos. Proponer una actividad que fuera dentro de tu casa era también desafiante en el sentido de, bueno, cuánto el emprendimiento puede llegar de alguna manera, entre comillas, o lo artístico, a aparecer y a generar una experiencia, ¿no? En nuestro caso, como es teatro para un espectador y experiencias para un espectador, resultó de alguna manera bien recibido que vos dentro de tu casa encontraras un lugar y te dedicaras un ratito para abstraerte de todo lo que está alrededor y poder imaginar, ¿no? Libremente, poniendo sus propias imágenes en juego. Y bueno, recibimos muchos comentarios al respecto, especialmente eso, ¿no? De poder recuperar cierto espacio de intimidad dentro de la intimidad, una meta intimidad, digamos. Y bueno, también pensamos que es como un proyecto medio paralelo. Ahora nosotros hemos vuelto a la escena de alguna manera, pero bueno, la experiencia de escucha teatral creo que ya es algo que tiene su vida propia y es un faro donde queremos seguir investigando, ¿no? Seguir indagando más profundamente en cómo se percibe a través de ese tipo de experiencia. Buenísimo, genial. Y me preguntaba también lo mismo para el caso que comentó, quiero confundir, Paola González en Costa Rica, o las chicas que trabajaron con expresión corporal y la obra para niñas. También cómo fue este paso a la puesta en la virtualidad y si saben cómo fue recibido o cómo fue la interacción posible con sus públicos. Bueno, puedo empezar yo. Fue todo un proceso, ¿no? Porque, a ver, cuando nosotros hicimos el convenio de coproducción con la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, la Compañía Nacional de Teatro no tenía experiencia en términos de producir y generar una pieza en streaming, y mucho menos la estrategia de producción que implica captar al público para que participe en este tipo de actividades. Entonces hubo que desarrollar toda una estrategia y un despliegue para generar la habilitación de la plataforma tecnológica para hacer el streaming, la boletería electrónica, por ejemplo, que, bueno, recientemente se había instaurado en la compañía nacional, pero que no estaba ligada a la venta de boletos para streaming. Y tuvimos que también tomar decisiones relacionadas a la estrategia de ponerle el precio al boleto, que se salía como de los parámetros de los boletos tradicionales presenciales, porque en realidad lo que queríamos era que la gente participara de la experiencia, no tanto generar una venta de boletos regular como cuando se hace en presencialidad. Entonces hubo que hacer como un análisis de gestión de públicos bastante interesante y hubo que dirigir campañas de comunicación y de demás hacia el público, que generaran mucha expectativa, que generaran mucho acercamiento al público, pero sobre todo una vinculación y una experiencia diferente. Además, bueno, hicimos 6 transmisiones en streaming durante un fin de semana. En realidad, bueno, hicimos 8, 2 por día, porque también como teníamos público en Europa, que eso fue una gran ventaja, nos permitió trascender no solamente nuestro público nacional, sino que nos permitió llegar a los países coproductores y también a Europa. Hicimos funciones en la mañana en la tarde de Costa Rica para el horario europeo y en la noche para banda de horario nuestra. Y entonces eso implicó que en realidad tuviésemos mucho más público del que quizá hubiésemos tenido presencialmente en el espacio, porque no habíamos pensado trabajar en un teatro, habíamos pensado trabajar en un patio originalmente. No obstante, terminamos trabajando en un teatro y transmitiendo en streaming para 2 bandas de horario distintas. Entonces, al final de cuentas, tuvimos muy buena recepción porque tuvimos más de 280 espectadores en ese fin de semana que hicimos las transmisiones. No nos lo esperábamos, pensamos que mucha menos gente se iba a conectar, pero fue algo muy a lo que iba saliendo,
hacia la incertidumbre de que no sabíamos realmente, no teníamos un análisis de mercado previo, no habían estudios de nadie de cómo podía funcionar o comportarse, no teníamos un productor que se dedicara a gestionar este tipo de piezas porque no las habíamos hecho nunca y la compañía pues tampoco había tenido nunca este tipo de experiencia. Entonces decidimos lanzarnos hacia la incertidumbre de no saber qué iba a pasar y confiar en que cualquier cosa que pasara iba a estar bien y en agradecerle a cualquier persona que quisiera acompañarnos en eso, que no sabíamos si era teatro o no era teatro, pero que nacía de lo teatral y hacia lo teatral. Tomo la palabra, ahí escuchando a la compañera. Nosotras, particularmente con esta obra de expresión corporal para infancias, en primer lugar, todavía no la estrenamos porque, bueno, es un proyecto a pulmón, no contamos con el apoyo de ninguna institución. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía también para contar y para abrir, digamos, al resto de los compañeros que veníamos conversando cómo había sido el proceso de transformación o adaptación que dijo una compañera al principio, de esto más teatral hacia un audiovisual, pero recién ahora estamos hablando un poco de las dificultades que nos encontramos en esa transposición, porque nosotras realmente no contamos con ningún recurso económico más que en nuestros bolsillos, y además, por lo menos acá en Rosario también nos encontrábamos con la dificultad, bueno, ¿quién va a filmar? ¿Quién va a poner la cámara? ¿Quién se va además a involucrar como realizador audiovisual con un trabajo para infancias? Muchas veces pasa que, bueno, no todos tienen ganas de abocarse a esa tarea, y no le ponen a lo mejor la misma pasión, y bueno, por suerte fuimos encontrando gente aliada que se animó y que dijo que sí, pero fueron dificultades muy grandes, ¿no? Como digo, no solo a nivel económico, sino también en múltiples niveles, ¿no es cierto? Bueno, cómo construimos ese guión, más allá de que nosotras lo pensáramos desde lo corporal y en nuestro oficio que es con los chicos, digamos, teníamos esa experiencia, ese saber a nuestra disposición, el ojo de la cámara lo tenía que poner otro, y bueno, esa fue una dificultad, y ahí Vicky, no sé si querías contar un poquito también ese trabajo que hicimos de efectos audiovisuales. Sí, bueno, no, aportar que no pude contar que la última, estamos terminándolo, sinceramente, porque revisándolo decidimos aportar, sumar animación. Como decimos, es para infancias, en lo que a nuestra experiencia respecta, como lo pudimos grabar, con lo que pudimos, con lo que se pudo, se hizo la grabación en sí se hizo en un día, con ensayos de 2 días, porque también se hizo en el medio que se habilitó poder tener las reuniones sociales en la pandemia, se hizo en ese marco. Ahí salimos a poder llevarlo, y después no sabíamos cómo, de qué manera lo íbamos a estrenar, ¿no? Porque si bien hay varias plataformas, para nosotros es nuestro trabajo y no lo queríamos regalar, digamos, porque no somos nosotras dos, son un montón de personas que de hecho también se prestaron para poder realizarlo, así que lo tenemos ahí. Y sumamos a un realizador de animación. Y bueno, antes de este proceso lo que sí hicimos es probar con niñes cercanos a nosotras, y pudimos ver que había diferencias de recepción, en un celular, como lo sentían algo más cercano o algo más envolvente, que verlo en una pantalla o en un televisor grande. No era lo mismo. Es una de las devoluciones que pude recibir. Sí, qué interesante eso, ¿no? Como que siendo como casi ajena al mundo del teatro, de pronto lo pienso y digo, claro, abre una dimensión súper íntima de momento al ver algo en el celular, aunque la condición de recepción por ahí no sea óptima, porque es chiquito, la imagen, etc. Sí hay algo como muy de uno a uno ahí viéndolo,
que puede ser muy aprovechable y que cambia por completo el paradigma de ver teatro junto con otros. Ahí es como otra situación, por completo diferente. Bueno, ahí se relaciona más al monoteatro o a las chicas de monomujer, ¿era? Sí, monomujer. Bueno, si quieren hacer algún comentario o pregunta, abran los micrófonos porque la idea ahora es que charlemos un poco de todo esto. Yo quería agregar a lo que reflexionaba Paola con respecto a su propuesta. En mi caso, el festival a nivel convocatoria funcionó muy bien, porque creo que más allá, en este punto que coincidimos todos, que más allá de la incertidumbre y de no saber para dónde salir y de cómo iban a salir las nuevas propuestas, creo que había muchas ganas de participar y de ayudarnos entre todos y de poder continuar con la actividad de alguna manera, ¿no? Más allá de las circunstancias. Por esto la convocatoria a obras tuvo un muy buen resultado, pero creo que ya pensándolo más como desde la industria cultural y de los públicos, que creo que va a ser un gran desafío para todos los artistas, repensar de qué manera podemos monetizar y fidelizar audiencias, ¿no? Si estos formatos híbridos continúan en el tiempo, que seguramente va a seguir sucediendo, por más que ahora de una manera muy lenta y progresiva, digo, algunas salas se están abriendo, creo, y también habiendo escuchado otras mesas anteriores esta semana, que los formatos se van a plantear ya de un modo híbrido, un poco presencial, un poco así por Zoom, y de qué manera monetizar nuestro trabajo, siendo que también hay tanta oferta gratuita, como sucedió el año pasado, que todos queríamos seguir haciendo cosas, entonces igualmente dábamos nuestras obras por YouTube, por Zoom, por celular o por lo que fuera, sin ganar un peso, y como decían las chicas, todo a pulmón, sin ningún sostén económico que aporte, ¿no? Y creo que eso va a ser un gran desafío, porque ya nuestras profesiones están muy precarizadas y ya es costumbre, ¿no? Como esto, ay, bueno, tengo mi horita de teatro, mi horita de danza, y bueno, pero dame una entrada gratis, digo, como que sucede mucho eso. Por otro lado, para poder nosotros seguir generando en nuestro arte, entramos en esas reglas, y creo que ahora, si digitalizamos también nuestro arte, en cierta manera es como que vale cada vez menos, porque habiendo tanta cosa gratuita por internet, no sé, ¿por qué voy a pagar 200 pesos si lo puedo ver gratis, ¿no? Entonces creo que va a ser un gran desafío pensar cómo revalorizar nuestro trabajo, para poder tener una devolución de todo lo que invertimos mediante las pantallas. Lo dejo como, no sé, una pregunta abierta. Sí, yo quería también sumar a esto que dice Felicitas, el hecho de que estas manifestaciones híbridas no solamente representan como esta necesidad de poder comunicar o poder presentar nuestras formas de trabajo frente a la pandemia, sino que además se convierten también en formas de creación, en metodologías de creación y experimentación con la tecnología distintas que quizás hasta ahora no las habíamos explorado como tal. No solamente responden como a, bueno, no puedo hacerlo presencialmente, entonces nada más lo hago virtualmente, sino que ahora puedes elegir desde cero crear para la virtualidad o crear para la pantalla de otros lugares que no son solamente el audiovisual o no son solamente las redes sociales y la creación de contenido en redes sociales, por ejemplo. En ese sentido, sí creo también que esto de monetizar los contenidos, bueno, pues como todo, poco a poco también tiene que ir dándose su lugar en el espacio cibernético, productos de cierta calidad y de cierto valor que puedan estar o ser accesibles para los públicos y que realmente también tengan ciertas características diferenciadoras que hacen que el público les busque o les necesite. Pero son aspectos que yo a veces pienso que están muy vinculados a la producción, pero también están estrechamente relacionados con cómo se coinciden las piezas
cómo se híbridan los lenguajes, cuáles son las fronteras entre una manifestación artística y otra, cómo trabajamos en equipos de múltiples disciplinas, cómo, por ejemplo, la técnica se vuelve tan importante que un clic en una milésima, una micromilésima de segundo es tan importante como el gesto de un intérprete o como las palabras que salen de su voz. Y ahí, bueno, pues hay sí que replantearnos, ¿no? Todas las... Yo quería hacer un comentario porque, bueno, en relación a esto que está diciendo Paola, pero es porque a mí me hizo mucho eco lo que había hablado Roberto, ¿verdad? Y esta propuesta que tenía muchos años, digamos, de desarrollarse y que en un momento como el de la pandemia viene a tona, ¿verdad? Que es un poco también el asunto de la investigación que yo presenté. De repente es una investigación que finaliza en diciembre, que se espera que sea aplicada a la escena, pero viene la pandemia, entonces se aplica a estos otros medios, ¿verdad? Esta adaptación que tienen y esta flexibilidad también de la parte artística en cuanto a adaptarse, ¿verdad? Pero una vez más, yo hablaba de las conexiones de este cuento y este espacio teatral, ¿verdad? Que ambos se cambian, ambos se transforman. Es un poco eso el asunto del teatro también en este momento, porque ya nosotros no vamos a ver el teatro o la danza o la escena exactamente igual, ¿verdad? Ya nosotros la estamos transformando, no diría por querer, pero sucedió, ¿verdad? Y es una adaptación que tenemos que asimilar y aceptar. Entonces es bien interesante ese tipo de investigaciones que vienen, ¿verdad? Y vuelven, y otra vez, es que decía Vir, cerró con una frase que a mí me interesó mucho, que decía, bueno, finalmente, ¿cuál es el teatro? ¿Verdad? El teatro lo hacemos nosotros. Y eso me parece que habría que preguntarse, ¿verdad? Bueno, el sentido del por qué hacemos las creaciones que hacemos, si no es para nosotros en el contexto que estemos. Me parecía muy interesante. Sí, y sumando a esto, perdón, esto que decís, Paula, sí, también me quedé pensando como en esa apertura que habían hecho las chicas, como de preguntar qué es el teatro, ¿no? Como algo de eso, y me parece que hay algo de lo que sucedió en este tramo, que nos puso también un poco en suspenso ese tipo de perspectivas, ¿no? Como que hay algo donde hay como una pregunta que está latiendo, ¿no? ¿Qué es la escena para cada una y cada uno de nosotros? Y algo como más singular también de la lectura específica que tenemos acerca de cómo concebimos las prácticas, ¿no? Como algo de eso, de la concepción de mundo que hay detrás de la concepción de escena que tenemos cuando producimos arte, que eso es lo que hace como que la pregunta quede medio flotante y en un punto vamos a empezar a detectar cómo para alguien es generar un universo, para otra persona es hacer un encuentro sincrónico, para otra es como eso es muy impresionante, como esa lógica tan múltiple que se generó también, ¿no? Como si fuera que el nodo central de lo escénico para cada mirada de artista es una cosa diferente, y también, sobre todo, y esto contenido como por esta otra pregunta enorme, acerca de lo precario que es lo que hacemos, digamos, como que está como todo el tiempo medio entremezclado eso. Pero sí me parece, como vos decís, Paula, y decía Paola también, como que hay algo ahí que está medio latiendo, que es como preguntas muy fundantes de para qué se hace lo que se hace, ¿no? Y cómo estamos también produciendo pensamiento acerca de lo que hacemos. Como no quiero pecar de optimista, pero bueno, como si hubiera algo de entre toda esta marama de cosas que podría ser rico, digamos, pensarse, simplemente. Sí, totalmente. Mientras hablaban todos, yo pensaba como algo puntual del arte es que siempre va a encontrar la grita para pasar y tomar una nueva forma y crear sentido a pesar de el cambio de las circunstancias, del contexto, etc. Como siempre va a poder encontrar ahí un huequito y alguna manera de hacerlo, a pesar de, bueno, las restricciones que parecieran que son totales, pero igual sigue
habiendo como formas y métodos, que incluso tampoco son todos nuevos, ¿no? O sea, el Zoom ya existía, un montón de cosas de las que se nombraron ya existían, solo que no las estábamos usando de la misma manera. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta por ahí de las personas que estuvieron escuchando los trabajos? Acá en el chat preguntaban a Paola, le preguntaban si hay alguna web o sitio donde ver el proyecto, y también a Felicitas por el festival, va al ciclo que comentó, pero si todos quieren dejar sus links o mails o información relativa en el chat. Sí, yo también quería preguntar por el teatro infantil. A mí me interesa mucho esa parte sensorial que ellas querían construir antes de la pandemia, o todavía durante la pandemia, no importa, todavía estamos en ese contexto. Pero me interesaría conocer mucho más. Si tienen alguna información, pues súper. Yo ya le respondí a María la pregunta, pero también quería profundizar un poquito más en la respuesta que le di, que la respuesta es no, porque además ese es otro de los temas que tienen que ver con este tipo de procesos. Nosotras ahora tenemos una cantidad de documentación que es muy grande en volumen. Tenemos grabadas todas las transmisiones en streaming completas, tenemos todos los materiales pregrabados, todos los materiales crudos que se usaron para pregrabar escenas, tenemos todos los materiales de audio, tenemos cientos de fotografías, tenemos cientos de chats guardados de interacción con espectadores, pero todo esto requiere una postproducción, una recolocación en otro ambiente, en otro formato. Y es algo que consideramos que no podemos hacer solamente como, bueno, vamos a subir esto en YouTube y ya, sino que por el tipo de proceso que además merece o ha merecido como una relación entre el espectador a través de nuestras redes sociales y la pieza, es que hemos pensado en que tenemos que construir otro proceso para poder poner estos materiales en un contexto que responda también a la propia naturaleza de la pieza. Y nunca antes nos habíamos enfrentado a esto, nos habíamos enfrentado siempre a lo efímero del espectáculo que comienza y acaba el mismo día de la función y ya está. Y si acaso había un video, era un video que existía para documentar y ya. En cambio, hay ahora mucho otro material que cobra otra vida y otras dimensiones y que se sigue reproduciendo a lo largo del tiempo. Y es nuestra etapa ahora en este momento. Buenísimo, bueno, ¿algún otro comentario o pregunta que tengan entre ustedes? Bueno, si no tenemos más preguntas ni comentarios, podemos dar por terminada nuestra mesa entonces. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Bueno, calculo que podrán quedar en contacto quienes estén interesados. Y bueno, gracias Stephanie también por la moderación y la ayuda técnica. Y bueno, damos por concluido entonces. Gracias a todos, fue un placer. Igualmente, gracias. Gracias, Chao. Gracias. Me encantó, gracias.